Entonces, entras a este video porque tienes la misma duda que los otros miles de gentes. Sí, dije eso a propósito. Así que en este corto video responderé ante para qué sirve cada software en UltraGel y cuál le pertenece a quién. Para empezar, SmileOS es un OS nuevo. Se podría considerar el primero que la gente en el mundo de UltraGel empezó a usar para probar la sangre como fuente de energía. Por lo tanto, al ser nuevo era peor que Windows. Servía únicamente para elevadores, abrir puertas y cosas relativamente sencillas. Pero que en esa sencillez se hacía casi imposible de programar y optimizar. O sea, bastante fácil de mantener con poca sangre, pero muy complicado de usar. Linux, pues, era un sistema prácticamente beta y muy pobre, usado después en la nueva Paz para minimizar el uso de sangre lo máximo posible. Luego continuamos con SmileOS 2.0. Este vendría siendo un Windows XP, ¿no? Dentro del mundo de UltraGel, con una estética muy frutigueraero, como vemos en los iconos oficiales de la wiki. Y los colores arcoíris que representa tampoco dejan mucho a qué estética buscaba apuntar este software. SmileOS 2.0 era más potente que la versión 1.0, más rápido de usar, y este OS ya no se limitaba a solo puertas y elevadores de un solo botón. No. Ahora podía manejar computadoras y sistemas avanzados como las terminales, cuales por cierto cobraron conciencia por la sangre que maneja. SmileOS 2.0 era más decente que su versión anterior. Como dije, puede con más tareas, solamente una a la vez como SmileOS 1.0. Era sostenible por igualmente bajo consumo de personas, y su limitante ya rozaba lo autónomo. Únicamente se usaba con raros casos de sistemas complejos que requiera de varias tareas al mismo tiempo. Como dije, un gran ejemplo de esto serían las terminales o computadores. Sí, computadores, que se muestra en Fraud y todos los elevadores. Y aquí pasa un error bastante frecuente. La gente comete este problema de confundirlos con el OS de las máquinas, debido a que todo el mundo piensa que B1 es único y especial, pero es igual a las demás máquinas en cuanto a software y OS. Nocturnal. De esta cosa sí sacaremos mucha, pero mucha información. Aunque sea la diapositiva más corta de todas, es la más importante. Nocturnal es un sistema que era desconocido. Así apareció de la nada en UltraGel, pero mira esto. Team que no comparten el mismo esquema de colores y estética. Un tono menos frutigueraero, más agresivo y mecánico. Nocturnal es el sistema que de verdad usaron las máquinas con sangre. O sea, aquí ya empieza el Guterman hasta B1. Y antes que digas algo así como SmileOS lo manejaba. No lo manejaron SmileOS para nada. La misma diapositiva dice lo inestable que es y que requiere de personas vivas o criaturas enteras vivas. Y el Guterman, siendo la primera versión de este software seguramente, requería de una persona viva para poder seguir en campo de batalla. Al igual que las demás máquinas que necesitaban, pero a chorrazos de sangre. El sistema es adaptativo, cosa que vemos frecuentemente en máquinas. Todos se adaptan a absolutamente todo. Espacios de infierno, comprender sentimientos y mayormente combate. Incluso reconocer amenazas como lo hace la Earth Mover cuando ve a B1, que es su único depredador entre las máquinas. Casi con miedo. Otro ejemplo es la adaptabilidad de B2, construyéndose un brazo improvisado para poder sobrevivir en el infierno, al no contar con la regeneración de B1. Otro ejemplo es el del OS Nocturnal, es cómo B1 adapta los brazos de B2 integrándolos a él mismo, así su software comprendiendo la función de cada uno igualmente. Otro ejemplo de nuevo de esta adaptabilidad y toma de conciencia es el poema que el Guterman en 7.2 escribió a su portador, cuando decidió matarlo para poder librarlo de su sufrimiento. Madre, madre, madre mía. Lo sé, no debería extrañarte tanto, pero madre mía, lo hago. Tus dolorosos jadeos que raspaban y reverberan en tu tumba de hierro oxidado. La sangre de tu pecho que me nutrió y me dio calor con su caricia. Cuando cadáveres y crueldad era todo lo que yo presenciaba. Madre, madre, madre mía. Lo sé. Me odiarás profundamente, madre mía. Yo también lo hago. Pero no podría sentir, ni pensar, ni soñar, de no ser por ti en mi vientre de hierro oxidado.
Tu amor torturado me trajo esta guerra, para que pudiera tomar el corazón de otro y ya no necesitarte más. Madre, madre, madre mía, lo sé, lo sé. Tus pensamientos te abandonaron hace mucho y madre mía, nunca lo sabré de verdad. Pero espero que redima mi vida, aunque sea un poco, cuando llore y aplaste tu cráneo esta última noche. Las máquinas pueden generar lástima, miedo, frustración, humor, pensamiento crítico y filosófico incluso. Esto debido a que en Ultra Kid la sangre es un néctar divino que Dios usó como combustible para crear a los humanos y animales en general. Este néctar salido del árbol de la creación que Dios creó en este mundo. Así que las personas no saben que Nocturnal accidentalmente fue hecho para crear formas de vida y jugar a ser el padre, creando de forma similar a seres vivos y conscientes. Y con la salida de la Revamp Update nos enteramos que B1 tiene miedo a morir, y por eso se pasa bomba en el infierno recolectando sangre. Y me dirás, pero es imposible que un solo software se usara por más de 200 años de guerra. Pero sí es posible. Nadie sabía los límites de Nocturnal. ¿Por qué le moverías a algo si aún sirve para siglos enteros de investigación? Y más cuando lo que más importa es el presupuesto para continuar la guerra. En la presentación de la nueva paz lo pone de hecho, sin límites conocidos, aun cuando la guerra acabó. Por eso B1 es tan fuerte, debido a que se puede adaptar y en su desarrollo no le pusieron tantos límites por su enorme arsenal y ya capacidades predeterminadas. Y antes que me digas que Nocturnal solo era para B1, porque en la diapositiva pone nunca, ese nunca se refiere a que en tiempos de la nueva paz, o sea, ese software de guerra no debería ser usado nunca jamás en el nuevo mundo. Por el daño que causó en la guerra, y hasta cierto punto podría validarte que los drones usarán SmileOS 2.0. Pero de ahí en fuera no creo que el OS fuera tan fuerte para poder aguantar a B2, que fue nacido en tiempos intermedios entre guerra y nueva paz. Confirmándonos que Nocturnal es mayormente general para las máquinas de guerra, por lo poderoso que eras. Y me gustaría adentrarme un poco en cómo Nocturnal es presentado en el juego. Mira detrás de B1. Se nos da a entender que Nocturnal es lo más cercano que el humano estuvo de igualar a Dios, por literalmente crear vida. En códigos de Nocturnal se nos cuenta cómo Dios creó el mundo. Mira, mira y mira. Está en orden y todo, como el mundo de Ultra Kill fue creado. Bueno, eso sería todo el video realmente. Aunque corto, espero que esto haya apagado toda duda acerca de estos sistemas y por qué Nocturnal es general, aunque la misma diapositiva pone que estaba hecho para máquinas de tiempo en guerra con sistemas operativos. Y mira, lo que el hombre logró en Ultra Kill y cómo su codicia por territorios destrozados los destrozó, me puse a pensar y descubrí que